Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio, su espacio estelar de los fines de semana, casi personal. Siempre les recordamos nuestras redes sociales, @GraymerMéndez, @CasiPersonalRD, en todas las plataformas y particular y especialmente en nuestro canal de YouTube. Entre ahora, suscríbase, dele a la campanita para que le lleguen las informaciones de nuestros programas y entrevistas. Siempre agradecer la amabilidad de su sintonía, que nos llena de mucho orgullo y honor cada domingo. El programa de hoy tiene un invitado de altísimo calibre político, social, histórico y militar. Con él conversaremos con el general Soto Jiménez más adelante. Pero ahora quiero penosamente iniciar el programa con un acto degradante, bochornoso y abusador, que se ha hecho noticia, tendencia mundial por el significado de la figura que lo cometió, como es el líder espiritual de una gran parte de la humanidad en torno a lo que es el budismo y otras expresiones de fe, como es el caso del líder espiritual Dalai Lama, quien en el año 89 fue declarado Premio Nobel de la Paz. Eso es muy penoso. Esas imágenes besando a un niño en la boca, abrazándolo con una intención manifiesta sexual, y no solo eso, sino pedirle que sacar su lengua para que ese niño, en presencia de actos llenos de varias decenas de personas, decenas y centenas de personas, y particularmente una gran cantidad de niños, de que eso se trataba el encuentro, y que este niño en su inocencia, viendo esta figura de trascendencia espiritual que sobrepasa en el entendimiento de sus creyentes lo terrenal, porque es el representante de Dios en la tierra para esa parte de expresión de fe del planeta, caramba, y esto viene a reflejar un acto de abuso infantil, abuso sexual infantil, y ya algunos países de la región, particularmente uno de los países, creo que de Sudáfrica, pidió que debe ser enjuiciado, llevado a una investigación policial y penal para que pague según el marco de la ley este acto bochornoso para toda la humanidad, para todos los niños del mundo. Y no sé el procedimiento sobre su permanencia en el mayor líder representante de esa expresión de fe, pero la verdad es que tiene que abrirse una investigación judicial contra este enfermo, porque no tiene otro calificativo, enfermo sexual, con lo que ha hecho con un niño totalmente inocente. No debe dejarse pasar por alto. No, no y no. Inicia Casi Personal. Edsa, Maitang. Seguimos en Casi Personal. Lo que le dijimos cuando nos fuimos a la pausa es que hoy teníamos un programa de alto calibre en lo político, en lo histórico, en lo militar y sobre todo en lo social y hacia el futuro. Sobre todo hacia el futuro, que es lo fundamental, que hay que pensar la clase política de este país. Nuestro invitado en el día de hoy es un hombre que tiene gravitando sobre la vida pública desde un ámbito de trinchera militar, pero también se ha visto involucrado en lo que son posturas de carácter social y literario y poético. Y en los últimos días, pues, ha dado un paso trascendental en lo que es en esta etapa de su vida, que tiene que tener una serenidad de época en función de su tiempo histórico en este país. Me complace en recibir
a mi amigo, el mayor general Soto Jiménez. Dime, Comandante. ¿cómo estás? Comandante, ¿cómo se siente? En orden. ¿Eh? En orden. ¿Dónde le dicen comandante todavía? Bueno, imagínate, toda una vida Sí. en eso sigo enraizado con esas fórmulas. Sí, Sí. Que son fórmulas de vida también, ¿eh? totalmente. Sí. Pero en su casa no le dicen comandante. No. No, ahí no. ¿Cómo le dicen en su Bueno, en casa? mi casa me dicen, mis hijos me dicen papá, Ajá. padre. Bueno, y en ese sentido mi mujer me dice también mi nombre. Ajá. Sí. Nadie te dice En la casa, comandante. el nombre No. tuyo completo. No. José Miguel. No. ¿Quién te llama José Miguel? Muchos de mis amigos. Los amigos Sí. y los hermanos. Pero también hay una parte de mi familia. ¿Tiene un De los apodo? más cercanos, claro. ¿Cómo te dicen? Pepito. Pepito por José. Claro. Bienvenido, querido Soto. Tanto tiempo tratándonos en los espacios de comunicación, en este mismo espacio casi personal, hace unos Sí, años, cuando estábamos en otro canal, Sí. al inicio de este programa, hicimos una entrevista contigo muy amplia y de mucho contenido personal y biográfico. Sí. Pero en esta ocasión yo te invito, Soto, a que dialoguemos con nuestro público sobre la actualidad y sobre el futuro Sí. de este país. Bueno, y lo más importante que debo decirte, más allá de la formalidad que obliga este espacio, es decirte que siento una gran satisfacción por la invitación de estar en este espacio. Y como tú has dicho, siempre acudo a esas invitaciones con mucho placer. Sí. Y enviarle un saludo muy dominicanista a toda la audiencia, a tu audiencia, en este espacio, en este programa. Tú sabes que en muchos países, a propósito de dominicanista, se ha preguntado sobre el ser nacional de tal país. Por ejemplo, una vez vi yo un estudio sobre qué es ser francés. Sí, Y otros estados también se lo han preguntado. sí. Una vez conversaba yo con un amigo poeta y él me decía que ser dominicano en la construcción histórica nuestra era no ser haitiano. Sí. Bueno, pero fíjate, yo tengo, aunque no puedo estar mucho en desacuerdo, porque tiene esa frase, esa respuesta, tiene un gran significado histórico. Exacto. Un gran significado histórico. Pero yo te diré que yo me voy más allá. Ser dominicano Eso es la pregunta. es un concepto. Para mí es un concepto que alude necesariamente a esa pasión que tenemos todos, que tuvieron nuestros tatarabuelos para acá, 15 generaciones se puede hablar, si tenemos que las generaciones tienen 30 años, casi 400 y pico de años, defendiendo a su país, porque para mí, como dice el poeta Miguel Torga, la patria es un pedazo de suelo defendido, y en el momento que nosotros, allá en los albores, comenzamos a defendernos de las agresiones, sobre todo las agresiones foráneas, entonces se fue creando lo que se llama hoy el pueblo dominicano. Exacto, pero dice el historiador Euclides Gutiérrez, lo he escuchado Sí. en algunas ocasiones, que aquí no hubo esclavitud, sino servidumbre. No, yo estoy de acuerdo con él. ¿Eh? Yo estoy de acuerdo con él. No, y no Servidumbre. solamente, sí, pero eso es fruto de lo que maceró el pueblo dominicano. Es eso. Por la identidad, vuelvo y te repito, es un proceso de formación. Sí. Cerrando este ciclo de carácter histórico, que es inevitable contigo, Soto. Sí. Y discúlpame que te hable en primera persona. Pero sí. claro, Se me ocurre que no lo había pensado, nunca se me había ocurrido, pero ya que te tengo aquí, antes de hacer la pausa y dejarte una pregunta para entrar en la actualidad, ¿tú puedes decir cuál fue el primer guardia criollo dominicano de renombradía en lo que serían esas primeras estructuras militares ya dominicanas? Pero tendría que situármela, no como el situado, situármela en el periodo histórico, porque esa pregunta cabe perfectamente en el proceso de la independencia. Cuando hablo de la independencia, políticamente estoy hablando de lo que se llama la Primera República. Exacto. De 1844. Bueno, yo pienso... ¿Cuál sería nuestro primer guardia real? No, yo creo que la pregunta es más amplia y profunda. Porque ese guardia que tú estás reclamando,
es anterior a eso. Es anterior. Claro, se fue gestando, como te dije, en el ejercicio de la defensa. Y entonces el primer guardia, para generalizarlo, fue el Montero. Déjame decirte una relación para que ya no haya inclusive que ir al segundo espacio, ¿verdad? Segundo bloque. El segundo bloque. Te voy a decir una cosa. En el acto se produjo una relación que va a prevalecer de alguna forma hasta nuestros días en el campo militar. Sí. ¿Cuál era? ¿Cuál? ¿Quiénes fueron los primeros generales? Los Exacto. dueños de los actos. ¿Quién fueron sus oficiales, sus capataces y sus mayorales? Pero ¿Y autodesignados. quiénes fueron, escúchame, y quiénes fueron sus soldados? Ese soldado que tú estás reclamando fueron los monteros, que eran sus peones. Esa es la relación. Y te digo que se prolonga hasta nuestros días, con eso no por esa relación sociológica, sino porque hoy por hoy todavía más del 70% de los soldados vienen del área rural. Muy bien. Vamos a hacer la primera pausa. Estamos conversando con el general Soto Jiménez. I would like to know your opinion about how the Dominican Republic has developed, let's say, in the last 40 years. Do you have an opinion about that? In the last 40 years, the Dominican Republic has made tremendous strides in economic development, improved infrastructure, and increased access to education, and has been one of the fastest growing economies in Latin America and the Caribbean in the last decade. It's an inspiring example of what can be achieved when a country works together to create a brighter future. Thank you. Soto, seguimos conversando aquí. Uno quiere como descomponer las estructuras psicológicas del individuo de tantos años en el orden militar y pasar a la vida civil. Porque yo no comprendía eso hasta que hace, qué sé yo, 17 años que yo hice la maestría en Defensa y Seguridad Nacional. Yo como individuo no descodificaba bien la diferencia entre ser militar y ser civil. Sí. Yo lo aprendí en esa maestría en la Fuerza Armada. Que déjame decirte, valga el anuncio, que la recomendé yo y la implanté yo en mi ministerio para precisamente derribar, entre otras cosas, ese foso de las relaciones cívico-militares. Sí, pero además, para mucho. darle cumplimiento a la Constitución. Ha ayudado porque mucho. la Constitución de la República establece claramente cuál es el papel de las Fuerzas Armadas y su marco misional. Pero además, haciéndome eco en el pensamiento del soldado de la democracia, como yo le llamo, que es Gregorio Luperón, que él decía, básicamente, que la defensa nacional, y yo creo que ese es el espíritu de esa institución que se creó y de ese curso que se creó, él decía que la defensa de la República no era un atributo exclusivo de los militares, sino que cada ciudadano debía ser un defensor de la defensa. Bueno, y entonces el tiempo ha dado la razón porque se ha creado precisamente la facultad de que un civil pueda ser el ministro de las Fuerzas Armadas. Tú sabes que... Y eso requiere, para que eso se cumpla, no se ha cumplido todavía, para que eso se cumpla requiere precisamente de una burocracia civil que conozca los asuntos atinentes a la defensa y la seguridad. Pues yo soy egresado de la 6ª promoción, pero primera de maestría. Ya hace 17 años, 2004 para acá, hace casi 20 años. Bueno, y repasando yo una obra de Saramago, Ensayo sobre la lucidez, que se quiebran las elecciones, yo releyendo, yo no me había fijado de ese detalle, y en estos días releyendo me topé con que el autor dice que el jefe de Estado da instrucciones al ministro de Defensa, que era un civil, dice la obra, que era un civil, y esa obra tiene décadas. Ensayo sobre la lucidez, y el autor es portugués, el Nobel de... Entonces, pero yo había leído la obra, pero no había reparado en eso. Releyendo en estos días, es un civil en la obra. Y si yo te digo, eso comenzó a desarrollarse, esa tendencia de los ministros de defensa civil, como es natural. Como fue en Chile. No solamente en Chile.
porque lo tenemos más cerca, en los Estados Unidos. El ministro de Defensa en los Estados Unidos es civil, y peor aún, salvo en la independencia, pues siempre lo ha sido. Pero déjame decirte, nosotros debemos observar que la tendencia es esa. De 21 países así que recuerdo en América Latina, 18 tienen ministro civil. Bueno, eso aquí, ha ido caminando. Aquí estamos lejos todavía. No, estamos lejos, pero yo pienso que el hecho de que existe, como son las armas, no se ha inventado un arma todavía que no se haya usado. Mira una cosa. Bueno, así mismo, esas facultades de la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas, algún día se pondrá en efecto, ¿verdad? Y yo pienso que por una carga mental, sobre todo, cultural, para nosotros, aunque lo hemos tenido, nosotros hemos tenido ministro de Defensa Civil. ¿Pero en qué época? En la época de Trujillo estaba, que yo recuerdo así, estuvo Jacinto Bienvenido Peinado. Pero oye, ¿quién? Sí, pero espérate, y estuvo... ¿Y lo permitía la ley orgánica en ese tiempo? ¿O era por mandato del jefe? No. Y Teodulo Chevalier, entre otros. Fueron 3 o 4. Sobre todo ese dato lo conoce poca gente. Sí. Digo, Entonces, por lo menos en el campo civil, me imagino que en el campo militar es bien conocido. Hay algo de resistencia con eso, porque es un concepto en nuestra democracia totalmente novedoso, pero algún día llegará. Rápidamente, 2 temas, que es el escenario, pero breve, general. 2 escenarios que pudieran cruzarse uno con otro. El tema de la guerra de Ucrania y el tema de los tambores de guerra alrededor de Taiwán. Sí. Rápidamente, así, general. ¿Se cruzan uno con otro o son procesos distantes? No, hay que verlo dentro de un marco fundamentalmente geoestratégico, ¿verdad? Como lo fue antes, como lo es ahora y como lo será después. Bueno, sobre todo en la realidad de un mundo que fue bipolar, que ahora es multipolar, pero en bloque. Yo creo, por ejemplo, para responder rápidamente a tu pregunta, porque tú me haces el apelativo de rápido, pero tú eres menos rápido que yo en eso, ¿verdad? Más dilatado que yo. Yo te voy a decir una cosa interesante. Mira, yo pienso que la guerra de Ucrania y de Rusia, la amenaza a Taiwán y otros conflictos que existen en menor y mayor intensidad no son más que parte, en su contexto geoestratégico y geopolítico, que la repetición de la Guerra Fría. Muchos hablan de la posibilidad o de que hay otra guerra. No. Esto es la Guerra Fría. Y como tú sabrás, en la Guerra Fría nunca se enfrentaron los dos polos. Sino era frío para ellos, pero caliente en otro sitio. Exactamente. Entonces, como las Coreas, por ejemplo. Eso es lo que está pasando. La guerra ruso-ucraniana es muy parecida, naturalmente, peligrosa semejanza, con lo que pasó en Vietnam con los Estados Unidos. Que uno de los polos se enfrentó y los otros lo apoyaban. Y las Coreas. Y las Coreas, ¿verdad? Pero ese fue ya de mayor intensidad, o sea, en esa clasificación que se hace, a veces descabellada. Pero yo pienso que ahí viene el caso de Taiwán, el caso de Taiwán y China. Peligroso. Sí, pero peligroso, pero también es dentro del concepto de la Guerra Fría. Oye, una cosa. Se parece con sus matices diferentes, perdóname, general, con sus matices diferentes, la crisis de los misiles con Cuba. Sí, pero también es lo mismo. Eso es otro evento de la Guerra Fría. Y tú quieres que te diga una cosa, el peligro es el de siempre. Tú sabes, en esa crisis de los misiles, lo cerca que tuvimos de un holocausto nuclear. Sí. Pero ahora también se habla de eso. Y se habla también de la imposibilidad que se produzca una posible agresión a China sin que eso desencadene un conflicto de armas de destrucción masiva. Pero nos faltó otro evento importante. ¿Cuál? Que está ahí latente y peligroso, que es el conflicto con Irán.
Sí. ¿Con quién? Sí. Básicamente con los israelitas. Israelí. Pero recuérdate que en la Guerra Fría, las guerras árabes judías, árabes israelitas, fueron también un evento de la Guerra Fría. Precisamente ese autor, preferido suyo, parece, igual que yo, de Stefan Zweig, en sus memorias, escrita en el exilio. Sí, en Brasil. En Brasil, donde se suicidó, Sí. antes de ser publicada las memorias, por cierto. Él dice en esa obra, El mundo de ayer, que siempre en la Primera Guerra Mundial se hablaban de amaracos y esto y lo otro, pero que nunca pasaba nada. Ah, no, que eso ellos se ponen de acuerdo al final. Y al final pasó la Primera Guerra Mundial y ahí pasó la Segunda. Sí. Hay gente que plantea, no, eso está bien, eso se entiende, pero sí, pero un día se zafa un mal tiro, que fue el tiro de Sarajevo que desató la Primera Guerra Mundial. Sí. Ojalá entonces, general, que esto se quede todavía en esos... No, eso va a ser igual que siempre. Mira, en la Primera Guerra Mundial se preconizó esa tragedia universal como la guerra que iba a ponerle fin a la guerra, a las guerras. Sin embargo, lo que hizo fue que preparó las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y la Segunda Guerra Mundial, con sus resultados y en la dinámica de posguerra, lo que produjo fue en el 48 el inicio de la Guerra Fría, que fue de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí. Y después entonces de la Guerra Fría y el derrumbamiento de lo que fue la ex Unión Soviética, entramos en un mundo dominado por lo que Cohen, precisamente geopolítico también, él dice, Cohen, con su teoría de la jerarquización de los espacios, sí, que se dio paso al mundo de la globalización. Y el mundo de la globalización está ahora agonizante frente a la repetición de una Guerra Fría. Dicho en una opción u otra, aunque usted es del campo militar, sí, pero es un observador social. Y de todos modos, nuestra Policía Nacional no deja de ser un cuerpo paramilitar. No paramilitar. Sí, pero detente un detalle. Sino con intenciones... Esa paradoja, ajá, que tú dices, ajá, mira, hay que leer a este señor, a Clausewitz. Recuerda que él dice, tú fíjate, tiene mucha delicadeza tú en tus cuestionamientos. Tú dices social. Y yo diría político. ¿Tú sabes por qué? Porque decía Clausewitz que la guerra no era más que la continuación de la política por otros medios. Exacto. Y la lógica militar se parece mucho a la lógica política, lo que cambian son los medios para alcanzar los objetivos. Sí. En la guerra es la violencia y en la política todo se ha desarrollado todo un esquema diferente. Pero yo me refiero a la Policía Nacional nuestra. Sí, sí. ¿Refundarla o reformarla? Ante todo lo que hemos visto de esta policía. No, lo que pasa es que yo creo que hay un concepto, Greimer, un tanto equivocado, pienso yo, en la que este gobierno ha subrayado muchas veces errores anteriores. La primera pregunta que tú tienes que hacer es, esa pregunta, tú tienes que decir, bueno, pero ¿tú sabías que se han hecho 3 o 4 reformas policiales? Pero desde adentro. Sí, pero no solamente... Los propios policías reformándose. No solamente desde adentro, sino que yo pienso también que la reforma policial tiene que integrar otros aspectos. No es tan solo la reforma policial, no es tan forma, ¿verdad? Que no ha dado su verdadero resultado muchas veces, sino que tiene que implicar, ¿verdad?, la integración de una reforma de la justicia. Ah, sí. ¿Tú sabes por qué? Porque tú coges el prontuario de cualquier delincuente muy joven y tiene 4 o 5 procesos atrás, o han estado en la cárcel y lo sueltan. Bueno, eso es uno, ¿verdad? Problema de los jueces, los fiscales, lo como tú quieras, ¿verdad? Yo no creo que de los fiscales, de los jueces. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que implicar una reforma correccional de todo el sistema correccional. ¿Por qué? Porque las cárceles, y déjame meter otro anuncio ahí con respecto al trabajo que hizo inconcluso el señor Roberto Santana, sí, ¿verdad? Que ahora lo están cogiendo como modelo en otro sitio. Claro. Y él tiene que ir a implementar allá. Incluyendo Chile, que es un país más desarrollado. Y aquí se ha paralizado totalmente. Sí, ciertamente. A medio talle. Entonces, yo te digo que tienen que implicarlo también, porque las cárceles han dejado de ser, para lo que son las cárceles, que son, no es simplemente, como decía Beccarías, para castigar el pecado
el delito, sino también se ha hecho básicamente para reformar el ciudadano, para reacondicionarlo. Se supone. ¿Y tú crees que con ese modelo antiguo de las cárceles dominicanas se reforma nada? Ni se... No, al contrario. Bueno, al contrario. parece que estamos lejos de una policía adecuada. No, yo pienso que debe, para completarte la idea, que debe integrarse eso. Pero además, urge, que una vez estuvo en el Congreso, no se aprobó, hace tiempo, yo pienso que debe implementarse una ley de defensa y seguridad. Y tú me dirás, ¿para qué? No. Pero tú estudiaste eso. Yo lo estudié. ¿Para qué? Para que se establezcan claramente cuáles son los roles policiales y los roles militares, y sobre todo los roles de trabajo en conjunto. La coordinación que aquí se ha hecho regularmente por muchos años, de forma prácticamente circunstancial e instintiva. Eso tiene que estar normado por la ley. ¿Por qué? Porque la policía está cargada de roles militares, de cosas, y las Fuerzas Armadas están cargadas de roles policiales. Y de fiscales, porque están encargados de la investigación en casi todos los casos. Pero lo tenía para más adelante, pero ya que usted lo pone así, caramba, son tantos temas contigo, Soto. Pero mira esto. Europa no se ha podido poner de acuerdo en un Ministerio de Defensa conjunto para la Unión Europea. Cada quien tiene su Ministerio de Defensa, pero son recelosos de los cruces. Y tienen la OTAN y Estados Unidos como su brazo armado. Que por cierto, el presidente de la Unión Europea dijo en estos días que no hay que se caerle atrás todo lo que haga Estados Unidos. Pero bueno, ellos se entienden. Pero la idea que se me ocurre, Soto, y si tú lo has analizado de alguna manera, es por qué Latinoamérica nunca, o al menos yo no me he enterado, por qué nunca se ha plantado encaminarse a un órgano regional de defensa. Se ha encaminado. Es más, me voy más lejos. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, te voy a decir, se hizo, creo que fue lo que se llamó el Tratado de Río, para poder crear esa alianza, que está plasmada en la Junta Interamericana de Defensa. Es la alianza militar, en la contemporaneidad más vieja, esa alianza. Te voy a decir, ¿Cuándo se juntan esos generales? No. Es un organismo permanente que depende de la OEA y está en Washington. Yo fui parte de él. Y cuando yo llegué, mientras esté en Washington, no va para ningún lado. Yo te estoy respondiendo básicamente tu pregunta. Existe eso y otras articulaciones de ese trabajo en conjunto. Ahora, yo no estoy de acuerdo en eso de que tú dijiste al principio, de que Europa tenga un ministerio de defensa conjunto. Yo pienso... Eso lo han planteado. Yo pienso, sí, pero yo pienso que no. Que cada país que tiene sus realidades y particularidades, a pesar de la semejanza, como pasa en América Latina y en Europa también, tenemos que ver que tienen sus problemas, particularidades de defensa. Bien. Sobre todo después del gran fracaso de la idea de Fukuyama, del final de la historia, que todos los problemas iban a estar resueltos. Y después que él dijo eso, han renacido los nacionalismos, ahí es que han venido los choques, los nacionalismos, la xenofobia, etcétera. Mira, en el siguiente bloque vamos a hablar enteramente de la parte política partidaria, en general. Pero te voy a dejar esta pregunta a propósito del mundo militar y de excepcionalidades en esta etapa nunca vista. Por primera vez en la historia, que me recuerde, por lo menos contemporánea, un ex procurador general no solo enjuiciado, sino detenido, ¿verdad? Como es el caso de Jean Alain. Pero también, que yo recuerde, y si no tú nos arroja luz, por primera vez un mayor general enjuiciado y encarcelado, como es el general Adán Cáceres. ¿Tiene algún sentido usted en el campo militar ese hecho y cómo se debate en el campo militar esa realidad inédita en este país? Vamos a una pausa, hablaremos con Soto Jiménez de la parte política en esta recta final. Joseph Aloysius Ratzinger nació el 16 de abril de 1927 en un pueblo de la católica Baviera, en el sur de Alemania. Hijo de un oficial de policía que discrepaba con el gobierno nazi, el joven Ratzinger terminó en las filas del régimen porque el colegio les inscribió a todos. Era la ley, según contó en sus memorias. De los nazis y la guerra le ayudaron a escapar sus estudios en el seminario. Terminó teología y filosofía. Con 26 años fue profesor en la Universidad de Bonn.
Pronto destacó como respetado teólogo y reformista convencido, participando como asesor en el innovador Concilio Vaticano II. En 1981, Juan Pablo II le nombró prefecto para la doctrina de la fe y durante 23 años Ratzinger defendió con puño de hierro lo que consideraba las esencias del catolicismo. En este segmento que se llama Las Olvidadas, es un recordatorio a la procuradora Miriam Germán, a la procuradora de niños, niñas y adolescentes Olga Dinay Llaverías, a toda la sociedad y a nosotros, los medios de comunicación. Que no se olvide, porque se van poniendo losa de información que aplasta una noticia sobre otra. Y me refiero al caso de Esmeralda Richez, una menor de edad, muerta en circunstancias extrañísimas y no esclarecida. Y a la gente se le está olvidando, y yo se lo quiero recordar aquí hoy, que un caso no tape el otro, como es el caso que también tiene que permanecer, el asesinato de Chantal Jiménez. Pero yo le quiero recordar que llevando en paralelo este caso que ha estremecido a la sociedad, le quiero recordar a Olga Dinay Llaverías, que tiene que decirle a este país, porque hace mucho que no habla nada, que tiene que saber que el caso de Esmeralda Richez no lo vamos a olvidar y que tiene que quedar totalmente esclarecido. Bueno, Soto, hablamos de el tema de un mayor general activo, Sí. bajo prisión y involucrado en un caso de corrupción de alto calado. Escuché tu discurso en la toma de posesión, no, en tu juramentación como miembro de la Fuerza del Pueblo. Y te escuchaba sobre los posibles ataques y la coraza que tenías que tener contra los francotiradores del éxito ajeno, algo así. De la envidia. De la envidia. Sí. ¿Te han llamado tus colegas retirados para cuestionarte sobre ese paso? No cuestionarme nunca. No, pero a alguien se le ocurre. Cuestionarme nunca, no. No. Vamos a ver, depende de la respuesta que tú le des. Y si fuera así, te lo dijera, ¿verdad? Te lo dijera, porque yo soy en ese aspecto un individuo abierto, pero todo lo contrario. Todo lo contrario. Y dejémoslo ahí, porque podría traer otros inconvenientes. Dime. Bien. Lo del mayor general Adán Cáceres. Sí, déjame explicarte algo. Mira, no solamente con eso, sino con otros casos. Sobre todo en el caso entre otros que están ahí. No, hay otros militares, pero aparte de eso, tenemos que hablar inevitablemente de la actualidad, y con respecto a eso del caso Calamar y otros moluscos. El caso Coral, que es donde está Adán Cáceres, por ejemplo. Pero te voy a decir algo. Yo tengo un concepto en eso, sin rodeos, diferente totalmente a como lo ve la gente. Yo creo que por la naturaleza misma de la justicia, respetando la majestad de la justicia, el hecho de que eso está ahí, dentro de los fastos de esa majestad. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Sí. Que hay que dejar que se desarrolle el caso. Ahora, en el caso de los militares, yo te digo que hay, aunque tú te eches para atrás, Sí. hay antecedentes casi iguales en nuestro pasado más remoto, en la Primera República. Por ejemplo, la gente no sabe que el gran soldado de la independencia, que fue el general Antonio Duvergé, fusilado en estos días, estamos cerca se del día. conmemora, sí, se conmemoró. Allá en el Ceibo, ¿verdad? Durante el gobierno del general Pedro Santana, estuvo sometido a la justicia por corrupción, porque se encontraron unas raciones del ejército en los negocios y en las pulperías del sur. Pero eso, que era base, escúchame, pero eso son sombras que se diluyeron en el tiempo ya. No, tú lo estás viendo es ahora. Es ahora que yo te estoy diciendo. Y hay que valerse de la historia, porque para eso que sirve la historia. Sí. Y entonces resulta que tú vas a ver que ese gran soldado, el centinela de la frontera, como le llamó Joaquín Balaguer, ese señor fue sometido porque encontraron galletas, que eran las raciones del ejército, que tenían una cruz para marcarla, vendiéndose en los colmados.
¿Y No, qué hicieron? ¿Qué hicieron? Cuando yo digo que lo sometieron, no fue que lo sometieron, fue que le pasaron consejo de guerra. Sí. Donde está el caso de Anda Cáceres. ¿Qué fue el resultado? Que el gran héroe fue absuelto en un juicio público, oral y ¿Será contradictorio. absuelto entonces Adán No, Cáceres? No busque una cosa donde no la. Yo no estoy pues, diciendo no, para que eso. la gente no se me confunda. Yo te estoy poniendo el ejemplo. El ejemplo, un general activo, como el general Duvergé, fue sometido a la justicia por las razones que fueran, ya yo te dije cuáles fueron las razones, y después fue absuelto. Yo no estoy diciendo que lo van a absolver, porque no conozco los detalles eso del caso. No, yo lo que digo es el como impacto. precedente. O sea, como precedente. Yo lo que digo es el impacto en el mundo militar activo y en la reserva. ¿Tú como te estás imaginas el impacto que tuvo el enjuiciamiento del general Duvergé siendo jefe del ejército expedicionario sur? Bueno, quizás su entorno lo que buscaba era Ahora, aniquilar un ¿para qué líder. sirve Aniquilar un líder, ¿para qué anular un sirve líder eso? militar de su tiempo. No, pero ¿para qué sirve eso? Sí. ¿Para qué sirve? Oye, fue acusado y absuelto en el mismo gobierno. Bueno. Absuelto en el mismo gobierno. Sí. ¿Para qué sirve eso? Para lo que decía Becarías. ¿Verdad? ¿Tú crees que el castigo, está hablando del castigo penal, es simplemente para satisfacer el morbos del castigo? No. Es para que no se produzca la recurrencia de la falta. Bien. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para el ejemplo, como sirvió antes, como sirvió ahora, que todavía no hemos conocido los verdaderos resultados de ese caso. Bien. ¿Por qué Leonel Fernández y no el PRM en tu decisión política actual? No, porque si tú leíste mi discurso como lo leíste, yo pongo fundamentalmente las razones. Lo primero que hay que tomar en cuenta, mi querido Greimer, que yo odio la neutralidad. Yo no creo en la neutralidad. Entonces, los seres humanos en nuestro país, los ciudadanos se dividen en los que participan en política y los que no participan en política. Yo creo que en este caso era un deber participar en política. ¿Y por qué con Leonel Fernández? Sencillamente porque es un ciudadano que ha sido 3 veces presidente de la República y no se supone, sino que es que tiene la experiencia de vida para corregir los grandes problemas que tiene la nación. Y en mi caso, el porqué de esa elección, precisamente porque yo creo que hay que construir una voluntad política que le dé solución a los problemas fundamentales de la nación. ¿Y por qué no el PRM? ¿Por qué no? Porque no debe. Pero ven acá. Yo lo dije también en mi discurso. ¿Qué es lo que vamos a reelegir? ¿Qué vamos a reelegir? Vamos a reelegir los buenos deseos, las buenas intenciones. Porque de buenas intenciones está lleno el camino del infierno, como dicen los campesinos dominicanos. ¿Verdad? No es eso. Entonces él puede tener, no lo dudo, buenas intenciones, pero en 3 años de gobierno, en casi 3 años de gobierno, no se le ha dado solución. O sea, ¿ha hecho nada? ¿Ha hecho nada? No. Yo te voy a hacer, claro, vamos a hablar punto por punto. Por ejemplo, ¿a qué he dedicado yo toda mi vida, como militar y fuera de ella? A la defensa de la nación contra el problema haitiano. Sí. Las veces que el presidente de la República, don Luis Abinader, ha hablado del tema haitiano, ¿verdad? Donde yo he participado, yo lo he apoyado y lo he apoyado públicamente. Ahora, eso no se ha concretado en acciones. Cuando yo hablo de acciones, yo no estoy hablando de truculencia, sino estoy hablando de políticas de Estado. Sí. De políticas de Estado, porque los presidentes actúan en base a las políticas de Estado. Yo no conozco, no está determinado, no se concretiza una política con relación al tema haitiano, como tampoco hay una política fronteriza. No la hay. Como tampoco hay una política migratoria. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que el problema se agrave como está agravado ya. Mira, yo te voy a decir una cosa interesante en esto, sí, y te la voy a repetir. Yo pienso que si el presidente de el pueblo dominicano en su generosidad le da chance, hasta lo que no se le puede dar chance. Por ejemplo, el pueblo dice, no, pero todo eso, acepta esos problemas. No, pero él es un hombre bien intencionado. Sí, está bien. Mira, la gente cree que el presidente de la República está presionado por los organismos internacionales. A eso vamos. Sí, no, pero espérate, no. Desde mi punto de vista, el presidente debe decirlo.
¿Qué debe decir? Debe decir el presidente que él está presionado por los organismos internacionales, ¿verdad? Eso sería... Y si hace eso, Ajá. va a tener un respaldo masivo. Fíjate que es contradictorio, ¿eh? Sí. Es contradictorio, Bueno, porque yo te voy a decir una cosa, como Napoleón decía, cuando el enemigo se está equivocando, estoy hablando ya en términos políticos, entonces no lo corrija. Entonces, yo lo que te digo a ti es una cosa, eso es una de las motivantes de mi paso político. Yo quiero, como ciudadano, no como guardia, como ciudadano, con todos mis derechos políticos recuperados, yo quiero que el presidente, ¿verdad?, abandone el doble discurso de decir una cosa y hacer otra. Ahí viene precisamente, está en el país, vino el pasado miércoles, la subsecretaria de Estados Unidos, Wendy Sherman, a tratar el tema haitiano. Sí. ¿Qué debemos esperar de una subsecretaria de Estado donde un presidente tiene que recibirla y no se reúne de igual a igual? No, pero hay otro detalle que agrégalo ahí, en tu costelera. Viene una viceministra, una vicesecretaria de Estado, y aquí no hay embajador todavía. El gobierno dominicano no ha conocido un embajador norteamericano en este periodo. ¿Qué se espera? O sea, ¿qué? Déjame, ¿Cuál es el mensaje? Déjame explicarte. No, porque es que tú te vas a lo fenomenológico. Ahora, yo lo veo diferente. Yo lo veo que antes de ella, aquí hubo una comisión de legisladores norteamericanos que vino aquí, y anterior a eso vino la jefe del Comando Sur. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué yo espero de eso? Nada. ¿Por qué? Porque el problema no está en ellos. El problema está en la posición del presidente de la República, del jefe del Estado, primero en mantener informado a su pueblo de lo que está pasando, ¿verdad?, y no jugar la cabeza. Y segundo, tomar las determinaciones que se han tomado, que otros presidentes han tomado, más allá de la retórica. Sí. Más allá de la retórica. Mira, los últimos 4 presidentes, sí, han tenido el mismo discurso. El presidente Abinader no se está inventando nada, sí, aun cuando el problema no era tan grave como ahora. Sí, porque ahora se ha agravado. Sí, está muy grave, sí, muy grave. Entonces, los 4 últimos, sí, los que han pedido ayuda para Haití, sí, ¿verdad? Muy bien, que loable, sí, que humanístico. Yo les recuerdo a la población que aquí vino de corrido uno detrás de otro en tiempos muy cercanos el vicepresidente en ese momento de Barack Obama, actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vino al país a imponer la agenda, claro, de la carnetización, sí, a como sea, sí, y vino seguido ahí mismo Ban Ki-moon, a la sazón secretario general de las Naciones Unidas. Sí. Es decir, que nuestros presidentes ciertamente han vivido bajo un y antes tuvo el señor Almagro aquí, que tuvo inclusive un enfrentamiento verbal con el presidente de la República. Pero no es eso que yo te quiero decir. Sí. En este caso, principático de esta visita, todo el mundo intuye a lo que viene. Que quizás no lo sepamos realmente, pero hay que ver la secuencia de los eventos. Pero mira, hay una doble moral. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? De la cosa? Porque eso suena muy frase cohete. Viene a imponer una agenda. No. Yo lo que pienso es que la intención de esos organismos, y sobre todo los Estados Unidos, es que el problema haitiano, para que el presidente clama, como otros ayuda, es resolver el problema haitiano con el problema en la República Dominicana. Sí. Como si fuéramos el dispositivo de desahogo, y lo es, de una olla de presión. Y lo es para está bien, pero ¿cuál debe ser la posición de la República Dominicana? ¿Cuál debe ser? Enfática. Y lo ha dicho el presidente Fernández varias veces. El de respeto a nuestras leyes y de que no habrá solución para el problema haitiano por la vía dominicana. ¿Tú sabes qué acaba de hacer? Hay que comenzar a cumplir nuestras leyes. Oye, ¿qué acaba de hacer? ¿Qué es lo que juran los presidentes cuando toman posesión? Cumplir y hacer cumplir nuestras leyes. ¿Verdad? Entonces, da la sensación que en ningún caso se están cumpliendo ninguna de las dos cosas. Estamos entrando en la recta final, Soto. Sí. La encuesta Gallup, sí,
tu ponderación de los números que has manejado y que ha manejado la sociedad Sí. sobre los resultados políticos, sobre todo. Mira, la disciplina partidaria, y fíjate que yo conozco de disciplina porque duré más de 30 años en las Fuerzas Armadas. Yo te digo a ti que el presidente Leonel Fernández, en un evento en Santiago, precisamente de una juramentación, habló sobre esa encuesta, y yo, no solamente por disciplina, estoy de acuerdo, pero yo quisiera agregarle a esa situación que esa encuesta de esa casa encuestadora está contradicha en sus mismas cifras, en sus mismos números, en la formulación misma de la encuesta. Está contradicha porque encierra una contradicción que el pueblo dominicano, que no es bruto, como muchos quieren hacerlo, instrumentalizarlo, no existe entre nosotros, no existe esa contradicción. Por ejemplo, ¿cómo tú vas a pensar a la pregunta de si la situación está muy económica, está bien? Todo el mundo dice, en la encuesta creo que un 60 y pico. No más, 68%. 68 dice Sí. que está mal. Sí. ¿Verdad? Ok, esa es la primera. Sí. La segunda es una cosa que llama mucho la atención, que el 72% de esa encuesta dice que aquí, que en este gobierno hay corrupción. El 72%. Sí. ¿Verdad? Y una serie de contradicciones que hay en la encuesta. Entonces, eso da pie a esos números, a los números que se plantean ahí. Naturalmente hay que comprender que en esta etapa, y me voy a explicar, se puede hacer todas esas triquiñuelas con las encuestas. Aún las 3 o 4 casas de prestigio que hay a nivel internacional, que son totalmente diferentes en la imposibilidad de hacerlo en la cercanía de las elecciones, porque ellos requieren para su negocio, para su empresa, de credibilidad. Y su credibilidad está en los aciertos. Bueno. Pero en esta fecha, yo prefiero y me voy a permitir dar la encuesta, lo que ha dicho el señor Bernardo Vega de la Penanchón. ¿Qué ha dicho él? ¿Qué dice? Él ha dicho que hay que observar más que esos números, la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que si el presidente Abinader comenzó con un 60%, 63, 62. Sí, pues resulta que ya estaba en ese momento en 48 Sí. y bajando. Sí. Y que el presidente Fernández, lo contrario, tiene una tendencia alcista. Muy bien. Y no solamente eso, no solamente eso, que es muy importante, hay que observar la tasa de rechazo, que hace unos años el presidente Fernández la tenía alta y va en caída libre, según los números de esas mismas encuestas. No, muy bien. Lo veo como un excelente vocero, general. Sí. No me hable de vocería. Espérese. No, pero es en el buen sentido de la palabra. Sí, en sí. el buen sentido de la palabra, porque un hombre que ha construido un discurso político estructurado, razonado. Es decir, que usted se ha puesto a hacer su tarea en materia del abordaje político. Fíjate, diga lo que decía Solón hace 2000 años, Sí. que el peor pecado ciudadano, es uno de los padres de la democracia, Sí. era no participar en el debate. Muy bien, déjelo hasta ahí. Sí. Le voy a hacer la última pregunta, mi estimado Soto. Es la pregunta del bolsillo. Sí. Y si no la quiere responder, usted me la pasa. Sí. Si le compromete o no le interesa, lo que Sí. sea. O está a destiempo, no sé. Sí. Ojalá la pueda leer. Si póngase los lentes. Sí, porque yo escribo manuscrito. Ese es el sueño de todo político. Sí. El todo político activo, pero naturalmente, por favor, Sí. en la inmediación, yo coincido contigo con tu observación, Mire. que es temporánea. Sigue. Pero la gente no sabe. Está bien. La dejamos así. Bueno, déjala así si quieres. Sí, La gente no sabe lo que yo le he preguntado. Sí. Lo dejamos así. Déjalo así, porque... No, pero yo pienso Sí. que para claridad, que es lo que hace este programa, dilo. Lo decimos. Claro.
No, dígalo usted porque su pregunta es suya. No, que el asunto es, no tengo que leerlo, ok. que si yo tengo en algún momento visualizado participar o estar en una boleta. Sí, usted como candidato. El candidato no, Sí. pero yo te digo a ti que ese es el sueño de todo el que ejerce política. En este caso, yo también, pero en este momento, por la gravedad de la situación y sobre todo, recuerda que la política se nutre de realidades. Sí. Entonces, lo que hay que estar es en esa construcción de una nueva opción política que se llama Leonel Fernández Reina. Gracias, mi estimado Soto Jiménez. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo encuentro casi personal.